Soy ministro electo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Mira, hay algunas cosas que continuaremos haciendo como no podía ser de otra forma. La Suprema Corte de Justicia, si nosotros analizamos tanto la Constitución como la legislación aplicable sobre el funcionamiento del mayor tribunal del país, pues tiene más de 30 funciones. Algunas más conocidas que otras, más utilizadas que otras, como por ejemplo las controversias constitucionales, las acciones de inconstitucionalidad, el juicio de amparo en sus diferentes modalidades, que son asuntos que llegan en última instancia a la Suprema Corte, la facultad para traer asuntos relevantes, ¿sí?, que originalmente le toca resolver a otros tribunales del país, pero dada la importancia, la relevancia, la trascendencia del asunto, la Suprema Corte puede atraer esos casos para crear jurisprudencia, precedentes que tienen que permear, influir en las decisiones futuras de los demás tribunales. Entonces, pues seguiremos con esa función, pero sí hay algunas modificaciones, sobre todo operativas, y algo otras de fondo, desde luego también, tomando en consideración que con la nueva integración de la Suprema Corte desaparecen las dos salas, ¿sí? Nada más funcionaremos en pleno. Y entonces lo que hemos estado haciendo los 9 ministras y ministros es, antes de llegar al 1 de septiembre y tomar protesta como integrantes de la Suprema Corte, estamos diseñando un plan, no solamente de la entrega-recepción, sino también el plan que tomaremos o desarrollaremos a partir del 1 de septiembre, sobre todo para evitar el desbordamiento en el número de asuntos de la Suprema Corte, que tiene que resolver la Suprema Corte. La primera vez que pensé en llegar a ser algún día ministro de la Suprema Corte de Justicia fue en 1997, más de 25 años, ¿sí?, cuando estaba en segundo año de licenciatura. Y fue precisamente en la materia de Derecho Constitucional cuando empezamos a ver las funciones de la Suprema Corte, cuál era el perfil de un juez constitucional, es decir, de un integrante del mayor tribunal de un país. Y a partir de ese momento me empecé a interesar en las funciones de la Corte Mexicana, pero además dije, si en algún momento quisiera llegar o pudiera convertirme en ministro de la Suprema Corte, tengo que prepararme con mucho tiempo. A partir de ahí, pues me empecé a interesar mucho en todo lo que tuviera que ver con interpretación constitucional en particular e interpretación jurídica en general, con las funciones ya específicas de la Suprema Corte, por eso las conozco. Después, gracias a una beca de la Universidad Autónoma de Nayarit, que es de la que soy egresado de la licenciatura, me pude ir a hacer tanto la maestría como el doctorado en estudios superiores en Derecho Constitucional. Después me pude ir a Bolonia, la universidad más antigua del mundo, a estudiar Derecho Comparado. Me ofrecieron quedarme en la Complutense de Madrid cuando terminé el doctorado. Yo siempre tuve muy claro que iba a prepararme para regresar a aplicar lo aprendido en mi país. Estuve trabajando en Poder Judicial Local, en Poder Judicial Federal, tanto en Consejo de la Judicatura Federal como en la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, pero siempre estuve combinando esa labor en el Poder Judicial con el ámbito académico. Me convertí en investigador desde el 2000, no recuerdo la fecha precisa, pero tengo muchos años perteneciendo al Sistema Nacional de Investigadores del país. Fueron sorpresas, sí fueron varias sorpresas. Primero me registré en noviembre del año pasado como aspirante. Finalmente fui propuesto por el Comité de Evaluación del Poder Ejecutivo para formar parte de este proceso de elección popular. Eh, eh,
Fui propuesto por el Comité de Evaluación, repito, del Poder Ejecutivo para aparecer en la boleta morada con el número 43. Fue el número que me tocó en la boleta. Hicimos una campaña muy intensa, muy intensa, de 2 meses, donde recorrimos más de 20 estados. No nos dio tiempo para recorrer más entidades federativas. Fue muy enriquecedor ese proceso, porque además de retomar cosas que yo ya he hecho a lo largo de los años, que es dar conferencias en universidades públicas y privadas, en tribunales superiores de justicia, en comisiones estatales de derechos humanos, participar en programas de radio, televisión, los conversatorios con otras candidatas y candidatos. Lo más enriquecedor de esos 2 meses fue el contacto permanente con la población. Ir al mercado, a la plaza pública, a las colonias, sentarte en la banqueta, a conversar con mis compatriotas para ver cómo perciben el sistema de impartición de justicia, conocen o no al Poder Judicial, y con diferentes argumentos pude percatar algo que yo ya conocía. Que desafortunadamente la justicia en mi país se percibe como una justicia de élite, y que regularmente la justicia le ha dado la espalda, ¿sí? Sobre todo a los grupos más vulnerables, entre ellos a personas que pertenecen a pueblos y comunidades indígenas, a personas que pertenecen a los grupos afromexicanos, niñas, niños y adolescentes, personas mayores, migrantes, por mencionar solamente algunos de los muchos ejemplos. La Suprema Corte de Justicia mexicana, al igual que los demás integrantes del Poder Judicial de la Federación, los supremos tribunales o tribunales supremos de justicia de las entidades federativas, los demás integrantes de los poderes judiciales locales, en mayor o menor medida han protegido derechos humanos. Y eso hay que decirlo, sí. Se han protegido derechos humanos de diferentes grupos, pero hace falta mucho por hacer, ¿sí? Uno de los retos principales que tiene esta nueva integración de la Suprema Corte es una justicia de puertas abiertas. Y lo podemos realizar a través de diferentes vías. Por ejemplo, buzones ciudadanos, esto que te comentaba hace un momento, que no se olvide lo que hicimos en la campaña, sino ahora seguir saliendo de manera constante. Hay algo otros integrantes o que formaremos parte de la nueva Suprema Corte que incluso han propuesto sesiones itinerantes en diferentes entidades federativas, es decir, no solamente sesionar en el edificio de la Suprema Corte, sino ir saliendo a diferentes estados, sesionar, por ejemplo, pues en la plaza pública, en alguna escuela, ¿no? En alguna universidad de las entidades federativas, en el comisariado ejidal, ir a comunidad. Ese es un cambio también. Sentencias claras, ¿sí? Me da la impresión de que los jueces escriben demasiado, entonces uno de los principales retos será cómo comunicamos nuestras decisiones, sobre todo aquellas decisiones que, como lo dijimos en la plática de hoy, pretenden ampliar el contenido de derechos humanos o incluso crear nuevos derechos humanos. No necesariamente las leyes, no siempre es lo más adecuado cambiar las disposiciones normativas, sino que ahí entra la importantísima labor que tienen los jueces, empezando por la Suprema Corte de Justicia, interpretar el ordenamiento jurídico. Cuando no se modifican de manera ágil las disposiciones normativas, cuando esas disposiciones normativas no toman en consideración, porque ya son a lo mejor, se emitieron hace algunos años, no toman en cuenta todas las necesidades sociales, ahí entra la labor del juez constitucional. Ir incorporando nuevas interpretaciones al ordenamiento jurídico para proteger el interés superior de niñas y niños. Lenguaje claro en las sentencias también,
Es una labor que debemos de potenciar en la Suprema Corte, que si están involucrados en un juicio, niñas, niños y adolescentes, la resolución que emitamos sea entendida por ellos.